Empezamos. Bienvenidos a todos y a todas a este primer webinar del año después de Fitur y el último en relación al reto 2024 sobre cómo el turismo puede contribuir a la revitalización territorial, es decir, cómo el turismo puede ejercer como vehículo de freno a la despoblación, un tema que es importante aquí en España, como todos sabemos, pero que también afecta en otros rincones del planeta. En primer lugar, agradecer a nuestro patrocinador Enrique Tomás por el apoyo y la confianza y sobre todo por la apuesta del turismo como palanca de cambio. Mi nombre es Sandra Campos, soy consultora en turismo en Idea for Change y junto a mi compañero Francisco Paco Rodríguez, responsable del área de turismo y coordinador del observatorio, estamos muy felices de promover este espacio con expertos, en este caso las ganadoras de este año y profesionales del sector. Este webinar nace en el marco de Fitur Next, el Observatorio de Fitur para un turismo sostenible que se dedica a la promoción de buenas prácticas y que se encuentra coordinado por nosotros, por Idea for Change, apostando por un impulso al impacto positivo que puede generar el sector turístico. Cada edición lanzamos un reto y analizamos cientos de prácticas replicables y que tengan impacto positivo en relación al reto en todo el mundo. Las ediciones pasadas han sido cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico local, a la igualdad de género, a una sociedad más accesible, a la regeneración del medio natural y esta es la que nos encontramos ahora, a la revitalización territorial. Las diferentes iniciativas que encontramos se evalúan en función de dos análisis, el grado que tienen de impacto en relación al reto y el de replicabilidad. Y de entre ellas se seleccionan 3 ganadoras y hasta 9 finalistas, con la ayuda de nuestro consejo asesor, que además nos ayuda a reevaluar las prácticas seleccionadas. Todo ello se presenta en la Feria de Fitur, en un stand donde contamos además con la presencia de estas iniciativas con expertos en la materia. Además, publicamos de forma anual un informe con toda la investigación efectuada y con la información sobre las iniciativas seleccionadas. En este sentido, os animamos a descargar y compartir los informes porque pensamos que no hay mejor manera de contribuir al turismo positivo que mediante la difusión de buenas prácticas. Agradecer a Fitur el soporte y la ayuda que nos brinda desde hace ya varios años y a todos los colaboradores, el consejo asesor y a las iniciativas y buenas prácticas que han pasado por nosotros durante estos 5 años. Por último, agregar algunas cuestiones técnicas. La sesión está siendo grabada, posteriormente se podrá difundir y todas las preguntas que os animamos a hacer serán muy bienvenidas, serán recogidas y serán también resueltas al final de la sesión. También os iremos adjuntando algunos links con cuestiones relevantes y de interés a medida que vayan surgiendo. Y si no me he dejado nada, paso la palabra a mi compañero Paco, que dará inicio a la mesa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra. Mira, ya nos están pidiendo los enlaces a los informes, con lo cual, genial. Aquí ahora los vamos a poner enlazados ahí todo para que lo tengáis, con lo cual, pues, muchas gracias por pedirlo. Como decía Sandra, pues muchas gracias a Fitur, muchas gracias a nuestro patrocinador de este año, Enrique Tomás, que ha sido, pues, genial contar con ellos. También, por supuesto, al equipo de Ideas for Change por todo el currazo que hacen tanto en los webinars como en Fitur, como durante todo el año. También a los asistentes, muchas gracias por volver a contar con vosotros, con vosotras para webinars como esto, para esta cita. Y a los ponentes, por supuesto, que pasaré a presentar en breve. Como decía Sandra, es el primer encuentro de esta serie de webinars previo a 2025, pero estamos enfocados todavía en el reto anterior, en el reto 2024, sobre cómo el turismo puede contribuir a la revitalización de los territorios, esto es, a combatir la despoblación. Como decía Sandra, pues aquí contaremos con las 3 iniciativas ganadoras. También recordaros que está en marcha, ¿vale? Y pondrá Sandra también ahora enlaces, el reto 2025, ¿vale? El que ya pues tendremos en Fitur en enero de 2025, que es sobre cómo el turismo puede contribuir a una mejor gestión alimentaria, ¿vale? Y aquí tenemos 3 categorías enfocadas en destinos y otros territorios, Horeca, que como sabéis es hoteles, restaurantes y cafeterías, y el transporte, esa es la segunda, y la tercera, todos los elementos de la cadena de valor de la gestión alimentaria que realmente contribuyen a una mejor gestión y también al sector turístico. Así que, bueno, intentamos que sea 360, meter a todos los agentes y vamos a ver, pues, igual que hemos visto este año y los anteriores, qué iniciativas, que ya estamos buscándolas, encontrándolas, ya nos están escribiendo. Interesante, pues, encontramos qué iniciativas disruptivas que realmente, pues, cambian las reglas del juego y, en este caso, pues, en el sector alimentario. Así que, nada, os animamos a conocer más sobre este reto en ese artículo que compartirá Sandra, a participar si tenéis alguna iniciativa interesante
y a compartirlo con quien veáis que pueda estar interesado, ¿vale? Nosotros encantadísimos. Así que nada, hoy ya voy a pasar a presentar a los 3 panelistas de hoy, que la verdad es que estoy encantadísimo de contar con ellos. Son las 3 iniciativas ganadoras. Tenemos a Luis Romero, que es el promotor de Recartografías, que es la iniciativa ganadora en esta edición pasada en la categoría de gestión de la despoblación. Contamos con Miguel Ángel Herrera, que es el alcalde de Genalguacil y el promotor del proyecto Genalguacil Pueblo Museo, ganador de la categoría Servicios Turísticos Revitalizadores, y Alberto Luque, que es el director gerente del consorcio Camino del Cid, cuya iniciativa ganó en la categoría Promoción de Territorios Despoblados. Bienvenidos a los 3. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta cita, que contásemos con vosotros, siempre disponibles, y nosotros encantados. Ha sido un placer conoceros y veros en Fitur. Y aparte, bueno, de daros la bienvenida, me gustaría empezar pues con una pregunta pues muy sencillita, ¿vale? Que es, ya que estábamos hablando de Fitur, pues lo estábamos comentando además antes en la previa. Empezamos, si quieres, por ti, Alberto. ¿Qué impresiones nos llevamos sobre Fitur en general? Que para mí ha sido un placer, la primera feria del mundo. Y vuestro paso también por Fitur Next. ¿Cómo ha sido eso, Alberto? Bueno, en cuanto a qué ha supuesto el premio, vuestro reconocimiento, pues lo primero a nivel personal, ¿no? A nivel del equipo, pues lógicamente nos da muchos ánimos para seguir adelante, ¿no? El hecho de que alguien te premie siempre está muy bien. Luego también es cierto que nos ha gustado mucho el enfoque en cuanto que me parece que detrás lo que hay es una reivindicación al trabajo de largo recorrido, madurado muy artesanalmente. Yo creo que es algo que compartimos los 3, cada uno con nuestras modalidades. Nosotros somos una institución pública, pero hay mucha parte de trabajo artesanal, de mucho cariño puesto, de mucha implicación personal y creo que eso lo habéis valorado y a nosotros nos gusta. Y luego, en tercer lugar, está el eco mediático que tiene el propio premio, que está muy bien que desde fuera reconozcan la labor que vienes desarrollando, porque de alguna manera también sirve de apoyo para que los que están dentro también valoren ese trabajo o lo perciban de otra manera. Así que nosotros estamos muy contentos. Perfecto, Alberto. Y nosotros también de contar con vosotros. Miguel Ángel, por orden de pantalla, ¿eh? Miguel Ángel, te toca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y vernos de nuevo. Coincido con Alberto. Lo primero siempre es la motivación, ¿no? Es decir, estás trabajando continuamente en muchísimos proyectos y claro, que te reconozcan, pues obviamente es muy bueno para todo el equipo que lleva muchísimo tiempo trabajando. Pues para nosotros ha sido también un impulso por la lucha contra la despoblación. Es decir, eso significa que estamos avanzando en el camino correcto. Y sobre todo también porque sirve como punta de lanza para colaborar con otros municipios. De hecho, desde entonces ha habido alcaldes y alcaldesas que se han puesto en contacto conmigo, que quieren replicar el proyecto de Genaucil Pueblo Museo. Por tanto, nosotros encantados de pasar la metodología de trabajo de Genaucil y que entiendan que el arte y la cultura son un motor de cambio, un motor de transformación de los entornos rurales. Por tanto, todo ha sido muy positivo para nosotros. Palabra clave que dice Miguel Ángel, ¿no? El tema de replicable, ¿no? Y la replicabilidad es uno de los factores que, de hecho, es el primer filtro del observatorio para las iniciativas. Tienen que ser replicables porque, bueno, nada en contra de las que no sean, pero nosotros buscamos iniciativas replicables para así aumentar ese impacto positivo, ¿no? Como si alguien replica Genalguacil, Camino del Cid o recartografías, pues al final estamos aprovechando el camino recorrido y aumentando ese impacto positivo porque todas tienen un impacto positivo, que es el segundo filtro del observatorio, ¿no? Con lo cual, pues genial. Luis, ¿en tu caso? Buenas tardes. Pues en mi caso también me uno a las palabras de Alberto y Miguel Ángel. Yo creo que tanto el premio como la experiencia en Fitur pues, ha sido un altavoz. También hay que tener en cuenta que recartografías, su nombre indica recartografiar, volver a poner en el mapa. Cuando empezamos hace 10 años nuestra iniciativa de Museo de la Cultura y la Memoria Rural, Más Blanco, que es la aldea donde trabajamos, ni siquiera estaba referida en el mapa topográfico nacional, no existían los mapas, ahora ya están los mapas y claro, pues todo esto es un salto de escala y como comentaban mis compañeros, pues también darnos cuenta de que vamos haciendo poco a poco y que lo que hacemos tiene un sentido mucho mayor de la escala local en la que estamos, así que por nuestra parte también muy contentos. Pues muchas gracias y muy contentos también de haberos conocido a las 3 iniciativas y a vuestros equipos que pasaron también por allí
y estuvieron también en las charlas presentes. Voy a empezar con una pregunta un poquito amplia, ¿vale? Porque creo que es interesante, antes de entrar un poco más en vuestros proyectos, hablar de despoblación, ¿no? Retomo lo que se dijo en uno de los webinars, en el webinar anterior, en el último, en enero, en el que se hablaba de que hay que conseguir ser suficientemente atractivos, en referencia a los territorios despoblados, para que los potenciales residentes sobrevivan al segundo invierno. Nos decían, eso me resultó muy curioso, que cuando se pasa el primer invierno, pues se pasa la magia de vivir en un pueblo. Y ahora me gustaría preguntaros cómo podemos conseguir eso. Empiezo esta vez por ti, Luis. Bueno, pues yo creo que este es un tema muy amplio que daría para mucho tiempo. Es un tema complejo, es difícil resumirlo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos elementos cuando hablamos del medio rural. Por un lado es la sociedad que acoge, la sociedad rural, el territorio, que tiene que estar pues, abierto, preparado y flexible a la llegada de nueva población, que es absolutamente necesario. Esto no siempre es así, es decir, no todos los problemas de la despoblación son achacables a políticas o a dinámicas históricas de fuera de ese territorio, es decir, también hay sociedades, pues vamos a decirlo, un poco cerradas. Y luego está el otro elemento, es decir, la persona o personas que migran o que se asientan o inician un proyecto, con qué expectativas y actitudes lo inician. Yo he vivido un poco las dos caras en estos 10 años que llevamos de proyecto en recartografías. Por un lado, hemos tenido situaciones con muy buena acogida por parte, pues desde el punto de vista de la política local o de vecinos, vecinas, en otros casos no tanto, pero también es verdad que una vez ya te ubicas en la escala local o en ese medio rural despoblado, a veces es cierto que desde fuera vienen determinadas personas, no siempre, con ciertas ideas preconcebidas sobre lo que hacer o no hacer o cómo hacerlo en un medio rural, y eso en algunos casos genera un cierto cansancio, una cierta fatiga. Esto, por ejemplo, se ve mucho en los veranos de muchísimos pueblos de España, cuando llegan las fiestas y se llenan de vecinos y muchos alcaldes y alcaldesas están aterrados porque vienen a decir todo lo que está hecho mal en el pueblo y todo lo que falta y todo lo que no está. Y yo creo que para que ese segundo invierno sea próspero y después de pues, esta efusividad, ¿no?, del cambio a lo rural, pues haya un proyecto a largo plazo, tiene que haber pues una negociación y un aterrizaje por las dos partes. Por un lado, una aceptación social de esas nuevas personas que vienen y que son necesarias y que van a aportar muchas cosas, y por otro lado, un proceso de adaptación de esas personas. Lo que a veces frustra es cuando venimos con ideas muy preconcebidas de la ciudad a intentar cambiar todo en el rural. Y el rural tenemos otras dinámicas y otras escalas. Básicamente sería eso. Perfecto, muchas gracias, Luis. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú esto del segundo invierno? Pues yo lo veo como una relación, relación de pareja, ¿no? Es cuando surge el amor y luego hay convivencia. Y nunca mejor dicho, ¿no? Sí que muchas veces algunos perfiles que van a los entornos rurales es como van ya también como yo sé más, ¿no? Yo voy a decirle a la gente que vive en un entorno rural cómo tienen que vivir. Y nos olvidamos que esa gente que está en ese territorio llevan ahí arraigadas durante siglos. Entonces conocen muy bien el territorio. Por lo tanto, la clave está en la integración. En la integración desde preocuparte por el conocimiento local y por qué se actúa de esa manera. Luego, tienes que ir con un plan de vida. Tú no te puedes ir a un territorio si no tienes un plan de vida. Nos encontramos continuamente con perfiles que buscan a un pueblo porque es más barato, pero realmente no tienen un plan de vida. Esas personas no van a llegar ni siquiera al primer invierno, porque no tienen tampoco ese perfil. Pero lo más importante de todo, yo creo que cualquier perfil que tiene ganas de emprender, que tiene ganas de integrarse, que tiene ganas de formar parte de una comunidad, es súper esperanzador, en el sentido de que todo está por hacer en los entornos rurales. Es decir, todo está por hacer. Y yo creo que esa fusión entre el propio vecino, escuchar la tradición que hay, etcétera, etcétera, y aplicar los conocimientos que podamos tener las personas que en algunos casos que vienen de fuera, etcétera, etcétera, es lo que te da las herramientas para luego poder tener un buen plan de vida. Y creo que ese ha sido también el caso de San Agustín y la gente que ha venido aquí, ¿no? Es como, ya conozco qué pasa en San Agustín, yo quiero retroalimentarme y también aportar a la comunidad. Y por eso también ha sido el mayor éxito que hemos tenido nosotros. Muy interesante. Intentar detectar esas oportunidades que hay. Si está todo por hacer, quiere decir que hay oportunidades.
pero desde el respeto y desde la integración, ¿no? Muy, muy interesante. Albert. Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? Hay un tema, en el fondo, de relaciones humanas, de expectativas, de prejuicios por parte de la gente que va al pueblo y también de quien recibe. Pero yo quería verlo más desde un punto de vista, digamos, más institucional o más marketingiano. En el sentido de que yo una de las primeras premisas que aprendí fue que vender es muy fácil, vender una vez es muy fácil, lo difícil es repetir compra, ¿no? En un momento dado puedes vender un producto y envolverlo muy bien y que la gente lo compre, pero esa repetición de compra que extrapolado es el segundo invierno, cuando no se llega al segundo invierno hay que pensar verdaderamente por qué no se ha llegado y porque hay una distorsión entre las expectativas que uno se monta y la realidad a la que llega. Esto, desde un punto de vista institucional, pues bueno, las instituciones están metiendo dinero para que existe ese retorno buenista a veces, ¿no?, hacia los pueblos. Se están invirtiendo cantidades económicas potentes y hay que pensar si esas inversiones se están haciendo bien. Porque cuando tú montas en el fondo un negocio, no montas un negocio para cerrar al año. Tú estás haciendo una inversión para que ese negocio funcione. Si al año has tenido que cerrar, o bien ha habido una pandemia o es que algo no has planificado bien. Porque no puedes hacer una inversión de X mil euros y luego esa inversión se pierda al año. Lo que quiero decir es que desde un punto de vista institucional o desde un punto de vista general, ¿no?, hay un cierto buenismo con el tema del retorno a los pueblos, y perdonad que me ponga en este plano. Y a veces ese espíritu, ¿no?, nos lleva a unas pequeñas distorsiones de la realidad. Habría que hacer planes más efectivos y apostar por inversiones durables en el tiempo. Muy bien, Alberto. Muy interesante eso de las inversiones con sentido, ¿no? Que tengan sentido, que tengan continuidad y ese rol de la administración pública como facilitador de las condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar también, como también decíais algunos, ¿no?, pues otros modelos de negocio y demás que puedan pues ayudar a generar empleo, riqueza, atractivo también y demás, ¿no? Ese efecto multiplicador. Por seguir ahondando en este tema, y más allá de ese segundo invierno, y habéis comentado lo de las ideas preconcebidas, creo que ha sido Luis, y durante las entrevistas del reto sí que salía, ¿no?, que la imagen de los pueblos pues ha dañado mucho a estos territorios, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues ir allí ya, ser de pueblo, ¿no?, y demás, pues ya tiene su connotación negativa. ¿Cómo podemos conseguir cambiar esta imagen de lo que es vivir en un pueblo y los que lo conocemos un poquito más de cerca sabemos que no tiene nada que ver, ¿no?, que bueno, pues igual positivo o negativo como puede ser una ciudad? ¿Cómo podemos cambiar? Voy a empezar por ti, Alberto, porque has dicho lo del marketing y no sé si a lo mejor tiene algo que ver el tema del marketing. Empiezo por ti, Alberto. Vamos a ver, yo personalmente, creo que aquí hay una serie de corrientes históricas que en España afectan de una manera, en Francia es diferente, ya lo sabemos. Por lo menos durante mucho tiempo ser agricultor ha sido una cosa muy honrosa. En otros países, aquí en España, por nuestras dinámicas históricas y por nuestra propia historia, pues no ha sido así. Yo no veo, yo he asistido a foros, ¿no?, en los cuales, no sé, grandes consultoras han planteado campañas, ¿no? No sé yo hasta qué punto, no sé qué eficacia pueden llegar a tener. En mi opinión, hay que personalizar más, porque hay muchos tipos de pueblos. En Castilla, nosotros llamamos a un pueblo a un sitio donde viven 5 habitantes o 20 habitantes. En Andalucía, a lo mejor son 5.000. En el norte de España es otra historia, o sea, con las aldeas, etcétera, ¿no? Hay muchos pueblos, hay pueblos cerca de ciudades y hay pueblos perdidos en las montañas. Y luego también hay mucha gente muy distinta que ve el pueblo Es decir, no existe una sola imagen de los pueblos. No existe. O sea, entonces, la misma pregunta quizá habría que matizarla un poquito más, ¿no? Yo creo que las imágenes en general tienen que ser un reflejo de la realidad y en ese sentido yo creo que hay que apostar por hablar de la realidad, no buscar imágenes idílicas, sino explicar la realidad de los pueblos. Yo he vivido en un pueblo, ahora vivo en una pequeña ciudad, que es Burgos, me voy a volver a vivir al pueblo, estoy haciendo mis planes para vivir al pueblo, pero sé que existen problemas en la vida. Quizás ese sea el problema, que tenga mucha gente que viene y no dura los inviernos, ¿no? Como comentabas, Luis, ¿no?, que a lo mejor vienen con unas expectativas que son un poco falsas. No veo
no sé, una panacea, una fórmula, ¿no?, para cambiar esa mentalidad. Yo creo que tenemos que ser muy cristalinos quienes tenemos la oportunidad de comunicar, ¿no?, cómo son esos pueblos sin idealizarlos, ¿no?, y seguir trabajando en ello. Pues bueno, de todos modos creo que es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Combatir esa imagen o imágenes reales o imaginarias, pero con la realidad, ¿no? Y hoy día en la época, en la era en la que estamos de la tecnología y tal, quizá facilita un poquito pues contar esa realidad o esas realidades, ¿no? Porque como bien has dicho, pues hay diferentes realidades. Voy con Luis, que además ellos están trabajando también en un pueblo de esto que comentaban, ¿no? De muy, muy pocos habitantes. Cuéntanos un poco, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Alberto? ¿Lo ves de otra manera? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto y para mí esta pregunta es crucial y hemos debatido muchísimo. Cuando en un país como España hablamos de mejorar la imagen, partimos de la base de que la imagen del medio rural, que también muchas veces es estática y monolítica, históricamente no ha sido muy positiva. Yo creo que la primera cosa que tenemos que reconocer desde el punto de vista de cualquier política turística o de revitalización es que al medio rural español se le ha machacado especialmente. No ya solo desde el punto de vista físico, sino de la imagen. Me explico. Paco Martínez Soria no es de Alemania, ni de Francia, ni de Suiza. El mito de la España negra, de la España violenta, tampoco existe en Europa, existe en España. Es decir, esa mala o peor imagen que ha tenido la España rural es un elemento muy ibérico. Esa ridiculización, esa figura del paleto, gracioso, no existe en otros países, existe aquí, o existe sobre todo aquí, no digo que no solamente exista aquí. Entonces, por lo tanto, hemos de partir de la base de que tenemos un problema importante y es la imagen que histórica, social e institucionalmente se ha construido sobre lo rural y que aún hoy en día, aunque está cambiando, cuesta de cambiar. Tenemos unos medios de comunicación que en ocasiones siguen ridiculizando esos medios rurales que por supuesto son diversos. Tenemos una historia de nuestro cine que ya ha ido cambiando, pero que tiene pues a veces unos títulos bastante, en fin, negativos respecto a rural e incluso podría decir, y lo digo como docente universitario, un sistema educativo que muchas veces refleja el medio rural, en fin, vamos a decir, de pocas maneras, ¿no? Entonces, una vez nos reconocimos en este problema, de que es un problema históricamente de imagen, efectivamente se trata de mejorar o cambiar esa imagen partiendo de la base de que no hay una ruralidad, hay muchas ruralidades y que eso es un esfuerzo colectivo que primero, evidentemente, pues tiene que partir de las propias poblaciones, porque si una población se empeña en proyectar una determinada imagen clásica y un poco casposa, pues difícilmente eso va a cambiar, pero también tiene que pasar por todas y cada una de las instituciones, administraciones públicas y del Estado, sin tampoco caer ni en la nostalgia, ni en los romanticismos, ni en visiones pues, muy estereotipadas, ¿no? A mí me gusta mucho pues, una frase de que el medio rural, que yo escribí en uno de los libros y tratados que hemos hecho sobre el medio rural, es el medio rural a medio camino entre el infierno y el cielo. Eso es lo que ha sido la historia del medio rural. Y, es decir, a veces históricamente la hemos tendido desde el romanticismo a retratar como una cosa bucólica, pastoril, natural y bonita, y en otras ocasiones como un infierno, violencia, retraso, en fin, ni la España del doctor Marañón de las Urdes, ni tampoco Walt Disney. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, tanto desde los pueblos hacia las ciudades, porque muchas veces la imagen del rural se proyecta de la ciudad al pueblo, no del pueblo a la ciudad, como también, por supuesto, desde las instituciones. Entonces, para mí esto es un tema central, porque podemos tener grandes inversiones, grandes proyectos, pero si esa imagen colectiva de un determinado territorio no cambia, culturalmente tenemos un problema. Pues también súper interesante lo que comentas. Me quedo sobre todo con una parte, la historia de nuestro cine, ¿no? Que no puedo estar más de acuerdo, pero es verdad, y a lo mejor venía ahí un poco, no la solución, pero sí a lo mejor un poco paliar, ¿no? Esta imágenes y tal, con los nuevos contenidos que están haciendo en estas zonas, que ya cambia mucho el cuento y ya está cambiando bastante la imagen que se da y creo que eso también puede ser muy interesante. Muchas gracias, Luis. Miguel Ángel. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Y muchas veces creo que los propios culpables hemos sido los que hemos vivido también los entornos rurales, ¿no? De no sentir el orgullo de ser de un pueblo. De hecho, mucha gente que ha ocultado que es de un pueblo y ha dicho que era de una capital. Es decir, cuando iba de un sitio a otro. Yo siempre he dicho que era de Benaguacil. Y no solamente soy de Benaguacil, sino que vengo de una familia de agricultores del campo.
Entonces, primero hay que sentir el orgullo de dónde venimos, ¿no? Y sobre todo, fijaros, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo entro a la alcaldía en 2011, ya había una corriente artística en General Alguacil y queríamos llevarlo al siguiente nivel. Todo el mundo te cuestiona. Todas las instituciones que supuestamente son las que tienen que estar al lado de los municipios te cuestionan. ¿Para qué quieres un museo de arte contemporáneo? ¿Por qué te quieres desarrollar ahí? ¿Por qué no trabajas en la agricultura? Es decir, ¿por qué se nos está limitando continuamente a los municipios en un estereotipo, ¿no? Vosotros solo cultiváis, solo tenéis ganado, solamente hacéis esto. Pues no, perdona, General Alguacil, ¿por qué una persona en cualquier municipio no puede tener acceso a la cultura? Es que continuamente las propias instituciones supramunicipales son las que han estado en contra del propio desarrollo o de las visiones que hemos tenido en los municipios. Y en el caso de General Alguacil hemos sobrevivido porque el propio municipio ha entendido que era la fuente económica de General Alguacil y que teníamos que, si nos queríamos quedar aquí, teníamos que continuar. Y hablabas antes de marketing, tuvimos que hacer una marca, pero una marca no era solamente un logotipo, sino cómo íbamos a comunicar el proyecto de General Alguacil. Es que es importantísimo y vital cómo comunicar hoy en día. Vivimos en un mundo donde la imagen es muy importante, donde ahora mismo todo está de manera visual. Pues tenemos que trabajar con las herramientas que tienen todas las grandes empresas y las grandes ciudades. Y sobre todo era contar con profesionales. Es decir, nosotros no podemos desarrollar un municipio, un proyecto, si no contamos con profesionales. Y en el caso nuestro es como, ¿cómo quiero ver yo a General Alguacil dentro de 100 años? No es como yo como alcalde que voy a salvar mi carrera de los 4 años y ya está. No. Es decir, te elijan o no, tienes que tomar decisiones y tienes que pensar a largo plazo. Y eso ha sido el éxito. Es decir, tener un proyecto, contar con profesionales, luchar contra los estereotipos que hay y luego implementarlo y ser muy fiel a lo que tú crees. Perfecto, o sea, súper interesante todo lo que comentas. Orgullo de pueblo, no esconder el origen, ¿no? Que va con el tema del orgullo, porque si soy de aquí, la identidad, y esto estamos trabajando en otro proyecto, el tema de la identidad, que va más allá del logo, ¿no? Recoge pues todo lo que es el pueblo en una imagen, ¿no? Y también saber comunicarlo, hacer uso de ese talento, ¿no? Como decías, ¿no? Esos profesionales y sobre todo, ¿no? Y esto falta mucho, ¿no? Tenemos mucha miopía, sobre todo pues a nivel más político, ¿no? Esa visión a largo plazo que comentabas, no siempre solamente pensar en esos 4 años. Muchísimas gracias. La verdad es que esta pregunta creo que han salido temas, o sea, en vuestras respuestas súper interesantes. Quiero bajar ya de tema, me refiero a vuestros proyectos, que son por los que estamos aquí, ¿no? Que son los que han ganado esta edición de Fitur Next. Y quería preguntaros, y empiezo por ti, Luis, el principal impacto que han tenido vuestras iniciativas en los territorios donde trabajáis. Bueno, pues siguiendo con el tema de la imagen, yo diría que el principal impacto que hemos conseguido en un pueblo como San Agustín Teruel, que perdió el 97% de su población en el último siglo, es cambiar el relato del autoodio por el pueblo, de la migración como única salida, de la migración y el éxodo como biografía natural de cualquier habitante de la Sierra de Gúdar, donde estamos, a efectivamente este territorio vale la pena visitarlo y vale la pena habitarlo y vale la pena apostar e invertir en él. Hemos conseguido que venga gente a visitarnos, que venga gente a vivir y sobre todo que vuelva gente. Que antiguas familias que miraron sobre todo a Barcelona, viendo que igual que en el caso de General Alguacil, que también en el rural se puede hablar de cultura, de arte contemporáneo, de inteligencia artificial y de cualquier otro tema y que puede venir gente, eso cambia el relato y eso cambia la imagen, porque como decía anteriormente, a muchos de estos antiguos habitantes, sobre todo es una cuestión de personas mayores, desde pequeñitos se les dijo que su vida no valía nada, no servía para nada, ni su oficio, ni sus conocimientos. De hecho, los conocimientos muchas veces son orales y como no están escritos no sirven, ¿no? Entonces, como eso no servía, se tenían que ir a la ciudad. Entonces nosotros, el gran impacto que creo hemos conseguido es, pues diríamos, una terapia de grupo, decir, oiga, también vale San Agustín y también es digno vivir en San Agustín. Yo creo que eso es lo más importante que PIB, empleabilidad, retorno directo, etcétera. Esa es por lo menos nuestra impresión. Perfecto, Luis. Cambiar el relato,
ofrecer alternativas y todo eso puede ayudar a cambiar la imagen. Maravilloso. Alberto, además un proyecto como el vuestro que es más amplio, ¿no? Que afectaba a varios territorios y demás, creo que es interesante también esa visión. Bueno, sí, es distinta, lógicamente. Nosotros, en nuestro caso, somos un consorcio de 8 diputaciones provinciales, tenemos casi 400 localidades en ruta. Llevamos 20 años trabajando en ello, ¿no? Pero siempre desde ese punto de vista, digamos, de maduración artesanal que comentaba al principio. Para nosotros, yo creo que los impactos se miden de distintas maneras. Una, de cara a la gente que vive en los pueblos, yo creo que es muy interesante que en algunos casos se les haya cambiado un poco la visión de su propio lugar de vida, ¿no? ¿En qué sentido? Como nos pasa a todos. Quiere decir que generalmente todos valoramos más lo de otros que lo nuestro, ¿no? Y el hecho de que venga gente de todas partes del mundo a un pueblo pequeño, por ejemplo, de Zaragoza, de 50 habitantes o de 40, en el momento en que puedes hablar con ese visitante que viene de fuera, también te hace reflexionar sobre unas parcelas de tu propio territorio que habías dejado de lado. No sé, quiero decir que a lo mejor un agricultor pues, está más preocupado o ve más ese territorio desde el punto de vista de explotación agrícola o lo que sea, ¿no? Como un artista lo ve de otra manera, etc. Entonces yo creo que, por un lado, enriquece la propia visión de la localidad y en algunos casos te genera un mayor sentimiento de adhesión a ese sitio. Lógicamente también hemos generado recursos económicos pues, a través de la creación de empresas, alojamientos, restaurantes, a través del Camino del Cid. Y luego también, pues bueno, hay otra serie de añadidos, ¿no? Que tienen que ver con otro tipo de proyectos en los que trabajamos. Os comentaba antes de entrar en un proyecto de reforestación del Camino del Cid, que puede aportar también, ¿no? Pues lógicamente mayor valor añadido. O también, no sé, estamos metidos en un proyecto de recuperación de todas las leyendas civianas, ¿no? Que es todo ese material inmaterial, ¿no? Que está por ahí disperso y que estamos recuperando y estamos dándonos cuenta de que, bueno, de que detrás de todo lo que vemos, al final nuestra ruta es una ruta literaria, ¿no? Vemos que hay un montón de leyendas, topónimos, canciones y dichos que tienen relación con este personaje, con el Cid o con la Edad Media, ¿no? Que es lo que nosotros tratamos. Perfecto, Alberto. Cambiar visión de los locales, creo que esto es clave, ¿no? Esto que dices, ¿no? Que Y venir de bueno, fuera, que te digan. no cambiar la visión, sino aportar otro punto de vista enriquecedor, no, nada de cambiar mentalidad, nada por el estilo. Sí, me refiero en cuanto y esto lo hemos visto también en otros territorios, ¿no? Que cuando te dicen algo, ostras, es que esto no, es precioso esto, lo empiezas a valorar porque te lo dicen desde fuera. Eso pasa mucho, sobre todo en España, creo que lo hemos visto, ¿no? Que no son conscientes del valor que hay y cuando vienen de fuera y te lo dicen, muchas veces, no todas, nos encontramos gente enamorada de su pueblo y eso siempre está genial, por supuesto, pero es verdad que hay mucha gente que necesita que se lo digan desde fuera, pero tanto en pueblos como en ciudades, como en todas partes, ¿no? Que a veces nos falta esa visión desde fuera para darnos cuenta, ¿no? Y también eso que comentabas de ese efecto multiplicador de los proyectos, ¿no? Que tienes un proyecto y a lo mejor se hace un spin-off y coges otra parte y sale de ahí otro proyecto, ¿no? Y eso también es muy interesante y además vosotros que lleváis una carrera de más de 20 años, ¿no? Me parece, ¿no? Claro, muchas oportunidades de conocer con mayor profundidad y poder hacer otras cosas, con lo cual, súper interesante. Miguel Ángel, en vuestro caso. Bueno, pues te puedo, en primer lugar, era cambiar esa gráfica descendente de población que era en 2011, cuando entré en la alcaldía, era casi un 15-20% anual de caída de población. Primero era fijar la población como nuestro objetivo y sobre todo era también cambiar la actitud del vecino, ¿no? Era el vecino como ya desilusionado, desmotivado, rendido, en el sentido de que, bueno, esto no tiene solución, a crear esperanza. Ha sido una transición del desmotivamiento a la esperanza. Me acuerdo que desde 2011 hasta 2017 más o menos fue crear herramientas con los vecinos, participación, inversión y concentrar muchísimo la inversión. Pensad que en 2011 estuvimos a punto de perder el colegio, que es lo más triste que puede pasar en un pueblo, ¿no? Entonces era no solamente conservar el colegio, empezamos a recuperar un profesor más y ahora, comparado con nuestro pueblo vecino, Jubrique, que siempre tiene más estudiantes que nosotros, lo hemos superado.
Entonces, para mí eso es un medidor vital de lo que tiene que ser para un pueblo. Incremento de población en estos años. También incremento de la inversión privada. Es decir, han visto en General Alguacil, como hay un proyecto, han visto una oportunidad. Se ha creado un nicho, un ecosistema donde un perfil de personas tienen un espacio en General Alguacil. Y sobre todo los modelos económicos donde tienen impacto en el territorio, es decir, modelos económicos circulares. Cada vez que tenemos una exposición, cualquier evento, nos aseguramos de que tiene un impacto económico también en los negocios, no solo de General Alguacil, sino también de la comarca. Y sobre todo, mucha inversión, muchísima inversión privada que quiere emprender en un entorno rural. Hay gente que necesita de esos espacios. Nosotros ahora mismo estamos siendo como una herramienta también para ellos, para buscar un futuro mejor para ellos. Pues no poco lo que comenta Miguel Ángel, de 15-20% de caída anual a un mínimo crecimiento, ¿puede ser? Que recuerde de... Si estamos creciendo entre un 2-3%, incluso un 4%, hemos crecido desde 2017. Pues ahí el impacto no está nada mal, ¿no? De 15-20% anual a un crecimiento que no es poco, ¿eh? O sea, que está bastante bien. Cambiar la actitud hacia la esperanza y a nivel ya más tangible, ¿no? Conservar el colegio, que es el futuro de los pueblos. Ya recuerdo también de alguna de las entrevistas también el tema de la farmacia, por ejemplo. En el caso de General Alguacil, también pues traer gente para que la farmacia no se cerrase. La salud, pues tenemos que estar ahí, por supuesto, ¿no? Y después ya el tema de negocios, ¿no? Tanto allí como en la comarca, que no solamente se queda en General Alguacil, sino que se extiende. Con lo cual, pues bueno, el impacto de luego de las tres iniciativas es bastante amplio y bueno, por eso son las tres iniciativas ganadoras. De hecho, también os animamos a ver las finalistas porque este año ha estado súper reñido, súper interesante, con un impacto también altísimo, pero bueno, tiene que haber tres ganadoras y por eso este año pues son estas tres. Voy a ir con otra pregunta relacionada también con vuestros proyectos. Miguel Ángel, empiezo por ti. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Porque hemos hablado de la parte más positiva, ¿no? Pero siempre hay obstáculos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que os habéis encontrado, por ejemplo, en General Alguacil para poner en marcha Bueno, este proyecto? Bueno, en primer lugar era lo que comentaba antes, la desmotivación que se había generado en el pueblo. Era motivar de nuevo a la gente a, venga, vamos a luchar, no está todo perdido. Eso era para nosotros lo más importante. Luego, desde el punto de vista institucional, muchos hablan de la despoblación y se les llena la boca de que es una prioridad y luego no es así. Es decir, si realmente queremos terminar con la despoblación, hay muchísimas herramientas para ayudar. Y ahora mismo, es decir, a los entornos rurales, yo como alcalde puedo decir que en muchísimas ocasiones lo que se nos hace es perjudicarnos porque también los modelos de innovación, los modelos de emprendimiento, etcétera, etcétera, se hacen a espaldas de nosotros. Es decir, muy pocas veces, muy pocas ocasiones se nos preguntan a la gente que vivimos en los entornos rurales qué modelo de vida quiero, sino directamente como un modelo imperialista voy a decirle a esta gente, pobre gente de pueblo, que no saben qué futuro quieren, le vamos a decir cómo tienen que vivir. Y de ahí viene el fracaso de muchísimos de los proyectos que se están desarrollando. Y si hiciéramos un análisis de cuánto se ha invertido para los entornos rurales y realmente cuánto ha llegado al territorio, es mínimo. Es decir, ¿por qué? Porque no se cuenta con nosotros. No se cuentan con el conocimiento local, porque es que parece que el conocimiento local no tiene valor. Y creo que en el caso de General Alguacil, el valor se lo ha dado el conocimiento local. ¿Quién ha posicionado el proyecto? Y sobre todo también que hay que modificar muchísimas leyes que actualmente están afectando a los entornos rurales. Desde la distribución de los presupuestos, que hasta ahora solamente tenemos en cuenta la población, o dicen que hay un elemento corrector, pero que es insuficiente. Hay que tener en cuenta el territorio a la hora de repartir los presupuestos. Por lo tanto, y no se nos tiene en cuenta. Y a partir de ahora, pues, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos trabajando con diferentes proyectos europeos, lo que vamos a hacer es elevar a la Comisión Europea leyes que actualmente están afectando a los entornos rurales que hay que modificarlas. Porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de equidad, etcétera, etcétera. Y no existe ni justicia ni equidad con los entornos rurales. Por ejemplo, te pongo un General Alguacil, si yo quiero renovar mi DNI, me cuesta 50 euros, porque tengo que ir a Ronda, porque es decir, en el siglo XXI, que un ayuntamiento u otro mecanismo no pueda renovar, incluso cuando nos teníamos que vacunar, teníamos que irnos nosotros. Es decir, no hay justicia en ese... No, es decir, ¿por qué?
Entonces, hay que modificar ese tipo de leyes. Perfecto. El tema de la motivación, o sea, un obstáculo es cambiar esa motivación que decías, ¿no? Ya desde fuera, ¿no? Trabajar con la población local, hacerlo de espaldas, eso por supuesto no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y esas leyes también que se hacen, aunque deberían hacerlo, sin perspectiva de despoblación y que, bueno, en teoría está en el plan, ¿no? Del reto demográfico, esa perspectiva de despoblación, porque, bueno, no es lo mismo una gran ciudad pues que un pueblo más pequeñito a la hora de hacer leyes. Perfecto, Miguel Ángel, muchas gracias. Luis, en tu caso, en vuestro caso, obstáculos. Bueno, yo creo que la situación es muy parecida. En el caso de San Agustín y Recartografías y Más Blanco, yo diría que pervive aún en ciertas instituciones una cierta visión colonial de lo que es el medio rural, porque fijaos que en estos 10 años hemos tenido que, además de llevar a cabo el proyecto, posicionarnos en contra de un proyecto de macrogranja de cerdos, de un proyecto de 300 hectáreas de placas solares, de un proyecto que se realizó de vertido de lodos tóxicos de depuradoras de la ciudad de Valencia a 150 kilómetros de distancia y de un macroproyecto de campo de golf con 400 viviendas. Todo eso en 10 años. Entonces, uno tiene que dedicar muchas energías de entrada, efectivamente, a decir, oiga, en este territorio necesitamos o queremos esto y a lo mejor no queremos ni necesitamos estas cosas que son necesarias para la ciudad. Yo creo que, igual que afortunadamente existe una perspectiva de género ya como precepto jurídico en el ordenamiento jurídico español transversal a de qué manera se va a afectar una determinada ley a la igualdad de género, creo que ya deberíamos hablar de qué manera ciertas leyes afectan o afectarían al medio rural, porque efectivamente pues, hay obstáculos desde el punto de vista presupuestario, de servicios, todo lo que ha comentado Miguel Ángel también lo tenemos nosotros, incluso cosas tan cotidianas como sacar dinero, el cajero más próximo está a 30 kilómetros, es decir, viene un camión, un autobús una vez a la semana, una hora. Este tipo de cuestiones pues, son obstáculos importantes e incluso en pleno siglo XXI, Más Blanco es un barrio que nunca ha llegado a estar abandonado y aún así es un barrio que no tiene agua corriente, no tiene acceso rodado y no tiene líneas eléctricas. Es decir, este tipo de realidades también conviene ponerlas encima de la mesa y esto también tiene que ver con pues, los grandes debates de la financiación autonómica o del criterio de población o el criterio territorial. San Agustín, que es un municipio con mucha dispersión, tiene más de 150 kilómetros de pistas y carreteras. Entonces, claro, el presupuesto que maneja nos da para asfaltar 3 metros de pista por año. Esta es la situación. Entonces, si realmente queremos abordar la cuestión de la despoblación y un poco apostar por la revitalización, por ejemplo, a través del turismo, pues hemos de intentar aplicar esta perspectiva de la que hablaba, que creo que es fundamental. Y también quizás dedicar menos dinero a veces a infraestructuras que son muy poco útiles para el rural. Por ejemplo, somos muy críticos con la alta velocidad en España, que conecta muy bien Madrid con todo, pero no el rural, y cada kilómetro cuesta entre 25 y 90 millones de euros, y con un solo millón de euros, solo mi comarca podríamos hacer 1.000 millones de cosas. Básicamente es eso. Gracias. Muy interesante, Luis, eso que dice, esa visión colonial, ¿no? Con otros proyectos macro, con los que David contra Goliat, ¿no? Y sobre todo esa carencia de servicios básicos, que eso, por supuesto, pues son obstáculos muy grandes, ¿no? Alberto, en vuestro caso. Bueno, lo nuestro es una perspectiva distinta, porque al final somos una institución que nos dedicamos a la promoción de un itinerario que atraviesa pues, esas 8 provincias y 4 comunidades autónomas. Entonces, nuestra problemática no la abordamos desde exactamente desde el local, ¿no? Desde cada uno de esos 400 pueblos, sino de modo general en lo que es la gestión de nuestra entidad que se dedica básicamente a la generación de infraestructuras, a la dinamización y a la promoción del itinerario, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el primer obstáculo que tenemos, lógicamente, es las dimensiones que tenemos. Tenemos 2.000 kilómetros que se elongan desde Burgos hasta Orihuela, en Alicante, con pueblos muy diversos, muy diferentes. Y luego, además, no tenemos una ruta, realmente tenemos 4, porque desde el primer momento nosotros hemos apostado por la especialización. Entonces tenemos una ruta para senderistas, otra para cicloturistas, otra para cicloturistas BTT, ahora estamos sacando una ruta gravel. Son nichos de mercado, pero bueno, cada uno es una ruta distinta. Entonces,
pues nos es muy difícil controlar todos los territorios. ¿Qué significa esto al final o en qué se concreta? Pues en que no llegamos al territorio como nos gustaría. Digamos que estamos siempre con la roulotte en danza, pero no podemos estar atravesando y llegando a todos los pueblos continuamente. Y ese para nosotros es nuestro gran problema, porque digamos que comparado con el gran itinerario que todos tenemos en mente, que es el Camino de Santiago, el Camino de Santiago en sus orígenes nace por una propia iniciativa de las asociaciones. Digamos que nace de abajo arriba y luego son las instituciones las que lo asumen. En nuestro caso, el Camino del Cid nació al revés. Fue una idea de las diputaciones en base, bueno, pues a una trayectoria que se remonta al siglo XIX de viajeros románticos por España, con el Cantar del Cid en la mano, ¿no? Pero este es el gran problema en general. Nosotros poco a poco lo hemos ido a base de comunicación y a base sobre todo de sinceridad, ¿no? En los planteamientos hemos ido corrigiendo esto. Pero este es un problema que es muy clásico, que es las instituciones generan una idea, a veces sin contar con los territorios. No digo que este fuera el caso exacto, porque las diputaciones, digamos que están a medio camino, ¿no? Están muy asentadas en el territorio y tal. Y luego se lo venden y la gente de los pueblos tiene que aceptarlo como propio, ¿no? Y esto no se puede forzar. Entonces, todos creo que somos muy conscientes de, por ejemplo, de muchos esfuerzos económicos que se han hecho creando, no sé, centros de interpretación en pueblos que a lo mejor esos centros de interpretación al final no se han abierto nunca, porque los han hecho desde Madrid o desde Barcelona o desde cualquier otro sitio, ¿no? Con unas ideas sin haber contado con la gente, con la gente. Y creo que precisamente esta fractura, yo creo que es origen de muchos fracasos, ¿no? de proyectos. Entonces, ese es nuestro mayor problema, es la sobredimensión del propio itinerario y quizá el cómo se fue formando. Ahora la cosa ha cambiado, pero ha costado mucho ir cambiando esa mentalidad. Esa visión de arriba abajo que comentaban antes los dos compañeros, ¿no? Que tiene que ser justamente al revés, ¿no? Aparte de la dimensión, con lo cual, pues muchas gracias, Alberto. Tengo una pregunta para Luis y dos que han hecho los asistentes, una para Miguel Ángel y otra para Alberto. Para Luis, un poco para resumir, viendo todo esto que hemos comentado, ¿qué crees que se puede hacer, y a ti que eres académico, además un gran investigador sobre este tema, para combatir esta despoblación que está castigando muchos territorios, que además disponen de recursos autóctonos que se pueden poner en valor para atraer viajeros, bueno, como hemos ejemplificado en este reto y en el primero de Fitur Next? Bueno, yo diría en primer lugar escuchar más a los territorios rurales, escuchar las necesidades, escuchar el sentir, ¿no? Las demandas de esa ciudadanía a veces un poco olvidada que vive en más de 5.000 municipios de menos de 500 habitantes que hay en este país. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista técnico hay muchas cuestiones que son fácilmente resolubles, cuestiones de infraestructuras, cuestiones de presupuestarias, incluso tema digital, ¿no? El famoso tema de Internet que llega y que no llega. Y en tercer lugar, yo creo que hemos de cambiar también la imagen, otra vez hablando de la imagen del rural, ya no solo como una especie de territorio que lastra, ¿no? Y así que, bueno, que por motivos, pues así casi poéticos y porque es España, pues hay que hacer algo con él. Vamos a ver, en un contexto, que no lo hemos hablado, en un contexto de cambio climático y emergencia climática que estamos teniendo en estos momentos, donde quiero recordar que la segunda área metropolitana de este país, Barcelona, está teniendo las mayores sequía de su historia, donde tenemos un litoral mediterráneo superpoblado que lo está pasando muy mal con este tema del cambio climático. El medio rural va a ser un gran territorio de oportunidad y de respuesta. Es decir, en el medio rural están los recursos naturales, es donde nacen los ríos, es donde está el potencial de producción de alimentos, ahora que también hay mucha polémica con las manifestaciones de agricultores. Desde la gran política que necesitamos es reequilibrar territorialmente el país y esto lo podemos hacer antes o después, pero creo, como geógrafo, que esto vamos a tener que empezar a hablar seriamente porque el cambio climático y muchas otras amenazas es un tema muy real, con lo cual creo que la cuestión de la despoblación no el problema o creo que va a ser cada vez menos la España despoblada y creo que va a ser cada vez más la España llena o la España sobrepoblada. Y por eso creo que es muy importante
más que hablar de reto demográfico, hablar de reequilibrio territorial, reequilibrio de poblamiento y reequilibrio de actividades, que no esté el 3% del territorio totalmente ocupado y el 97% totalmente vacío. Y ya digo que creo que esto es una política de Estado, una política de Europa, de Unión Europea, porque hay otros países como Bulgaria y Rumanía que también tienen este problema muy, muy grave, y ya no solo por el bien del rural, sino también por el bien de la ciudad. Muy bien. Muy interesante ese vuelco, ¿no? Es un problema de la España llena, no la vaciada. Ese reequilibrio tan necesario. Cerramos justamente el informe hablando de que es un problema de todos, porque las ciudades cada vez están más llenas y, como comentabas, ¿no? Los recursos naturales y los básicos se encuentran más en esa España despoblada de la que dependen, pues la España que está muy poblada, con lo cual pues eso es clave, ¿no? Me quedo también con lo que dices de escuchar, además lo he repetido porque creo que es clave, escuchar, tema de la infraestructura y ayudar a ese cambio de imagen a los territorios, ¿no? Pues muy interesante. Tengo aquí una pregunta para Miguel Ángel, que hace MJ Ramos, María José, supongo que es. Dice, ¿qué herramientas, acciones o proyectos llevaron a cabo para activar ese cambio de visión? Del éxodo como única salida a tener esperanza y motivar a los locales a cambiar el discurso a los jóvenes. ¿Hay oportunidades en el pueblo? Miguel Ángel. Bueno, como todo, fue muy lento. Empezamos, por ejemplo, con pequeñas iniciativas que veíamos el impacto, íbamos midiendo y cada vez que llevábamos a cabo otro proyecto, pues veíamos que se iba retroalimentando, ¿no? Y cada vez el crecimiento de los proyectos pues, se fue incrementando incluso de una manera exponencial. Eh, em, Sobre todo, la gente del pueblo tenía ganas. Es decir, nadie se quiere abandonar el pueblo. Entonces, la gente, aunque veía que todo estaba fatal, fueron los primeros que estaban interesados en que las cosas funcionaran. Yo recuerdo, por ejemplo, hablábamos antes, cuántos centros de interpretación cerrados. El Museo de Alguacil, que se construyó en el año 2000-2004, hasta 2011 no empezamos a tener dinamización dentro del museo. Es decir, ¿cuántas instalaciones públicas se han creado que luego se han abandonado? Era recuperar los espacios, era dinamizar los espacios. La gente se montó al carro, artesanos locales, artistas locales, empezaron a sumarse al carro del desarrollo del pueblo, y veíamos como cada vez que hacíamos una intervención tienen un impacto superior. De hecho, en esa época había muchísimas casas para alquilar en Benaguacil. Ahora hay una demanda tremenda de casas en Benaguacil y los vecinos también lo ven como una oportunidad. Entonces, esos cambios son muy pequeños y muchísimas ocasiones también muy desesperantes, porque no ha sido fácil. Yo no puedo decir que el camino de Benaguacil ha sido fácil. Sí que es un modelo de éxito, pero ha sido muy difícil. Entonces, si buscamos también, como muchos de los alcaldes que se acercan a mí para copiar o replicar el proyecto de Benaguacil, tú no puedes copiar o replicar el modelo del éxito, solo el éxito esperando el éxito. Hay que trabajar. Y luego, como consecuencia, llega el resultado. Y esa ha sido la espera, el tener un proyecto, el seguir mejorando el proyecto, y aún así seguimos trabajando en ese modelo. Es decir, esto es, y va cambiando continuamente, se va ampliando y va cambiando continuamente. Nadie quiere abandonar, partiendo de esa base, ¿no? Esa parte de recuperar espacios y llenarlos de contenido, que decías, ¿no? Pues se sumaron ciertas personas y más, lo llenaron de contenido, y esa paciencia, ¿no? Porque al final esa expresión, picar piedra, ¿no? Esto es picar piedra y tener mucha paciencia hasta que empieza a dar resultados, ¿no? Muy interesante. Alberto, tengo aquí otra. Habla, en el camino del CID, ¿cómo evaluáis el retorno sobre los distintos pueblos? Entiendo que dice el impacto. ¿Qué herramientas usáis para medir el impacto? Esta es de Monse y la otra era de María Isabel, que me he equivocado con el nombre. Vale, bueno, esta es una cuestión que a toda la gente que está gestionando itinerarios es la gran pregunta. Porque, por un lado, quienes están invirtiendo, en este caso las instituciones, quieren conocer cuáles son los resultados y las cifras a todos nos molan mogollón. Y, por otro lado, como gestores queremos saber, ¿no?, cómo está funcionando realmente, cuál es la eficacia, sobre todo en un itinerario tan grande donde todo se diluye, donde la gente no recorre el itinerario de principio a final, sino que un año hace 300 kilómetros, otro año hace 300 kilómetros y cosas así. Entonces nosotros tenemos
diversas formas para medir. Uno, tenemos un salvoconducto, que es una credencial, una especie de pasaporte, que la gente va sellando en más de 200 pueblos. Con eso nosotros tenemos una medida, ¿no?, de cuánta gente, no de cuánta gente pasa, pero sí del retorno, porque tenemos más o menos asignados unos 32 euros por sello, ¿no? Entonces, sabemos más o menos cuál es nuestro retorno sobre las inversiones que se realizan. También sabemos cuánta gente, y estamos hablando de un retorno de 1 a 10, más o menos, sobre las inversiones que hacen las diputaciones. Ese dato para nosotros es muy importante. También es un dato muy importante ver qué establecimientos se están abriendo con nombres que nosotros llamamos cidianos. Pues alojamiento Hotel El Cid, Hotel Babieca, la cerca de Doña Jimena, yo qué sé, mil tipos de alojamientos o restaurantes o lo que sea distintos, ¿no? Vemos que los empresarios están apostando por este producto porque ven que pasa gente que pueden tener ese beneficio económico, ¿no? Les permite seguir adelante. También lo sabemos, pues, por ejemplo, por los datos de la página web. Nosotros hemos estado en el entorno casi del 1.000.000 de visitantes únicos al año, ¿no? Y hemos visto cómo exponencialmente ha ido creciendo ese incremento de viajeros, ¿no?, que nos estará de media en 700.000, una cosa así, en los últimos 10 años. Una cosa así. Pero bueno, ahí también vemos, es decir, tenemos una serie de factores, ¿no?, que utilizamos para medir ese retorno, ¿no?, que tenemos, ¿no?, o cuál es ese crecimiento, ¿no? También el número de viajeros, consultas realizadas al año, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un solo elemento. Te diré que si estás preocupado por esa cuestión, ya sabes que hay las balizas de conteo. Ningún método se ha mostrado, me refiero en grandes itinerarios, se ha mostrado como realmente eficaz, ¿no?, salvo en el caso de Camino de Santiago, con el número de compostelanas, etcétera. Pero tratar de asimilar el éxito o las dinámicas de Camino de Santiago a otro tipo de itinerarios no tiene sentido, porque el modelo de Camino de Santiago se rompe en sí mismo. Y hay otra cuestión muy importante. Nosotros siempre apostamos por el tema del retorno económico, no por el número de viajeros. Nosotros nunca hemos querido incrementar el número de viajeros a más allá de 50.000. Nuestro itinerario no lo soportaría. O sea, el territorio no lo soportaría. Al final sería malo para la gente que vive allí y para los viajeros. Entonces, siempre hemos apostado o intentamos, ahora mismo estamos metidos en un proyecto para precisamente mejorar la calidad de esas experiencias viajeras, ¿no? Pero no pretendemos morir de comillas, morir de éxito, ni pretendemos ni podemos, no nos engañemos, pero realmente la dinámica tiene que ir por otro lado. Muy bien, muy interesante eso que decías. Medir no solamente para conocer el éxito, sino para evitar morir de éxito. Diferentes formas de medir, diferentes opciones, no todas son replicables de uno a otro, con lo cual, pues muchas gracias, Alberto. Mira, vamos, habíamos quedado, pero tenemos otra pregunta y se la quiero dejar a Luis. Lo que sí te pido, por favor, brevedad. Tenemos aquí una pregunta, Albert. ¿Cuáles son los primeros pasos para evaluar el atractivo que tiene un municipio e iniciar a crear el plan de acción para posteriormente ejecutarlo? Bueno, muy rápidamente yo creo que el primer paso ha de ser, si no es de ese municipio, contactar con ese municipio, con el ayuntamiento, con asociaciones y ver qué opinan de ese proyecto, evaluar los recursos disponibles, tanto de infraestructura como de todo tipo, desde redes de internet, accesos, etcétera, y luego las energías y recursos de la persona o emprendedor que va a realizar ese proyecto, teniendo en cuenta siempre que en el medio rural pues todo tiene un proceso y todo puede ser un poco más lento, especialmente todo aquello que conlleve un cierto trámite burocrático. Aún así, yo creo que la posibilidad de realizar proyectos en municipios pequeños tiene la ventaja de agilizar también muchas otras cuestiones, es decir, la relación con ayuntamientos, con asociaciones mucho más cercana, y eso muchas veces puede solucionar y agilizar cosas, y en ese sentido yo sí que animaría a presentar todo tipo de proyectos, porque el medio rural realmente necesita proyectos, necesita ideas y necesita innovación. Pues muchísimas gracias por la respuesta y la brevedad. De arriba abajo, que además se ha comentado que perdón, de abajo arriba, hablar con los ayuntamientos, hablar con las asociaciones, que eso es clave, hablar con la gente, a ver qué quieren, analizar las infraestructuras, qué falta, qué se tiene, qué falta, esos recursos humanos, esas energías de los emprendedores y paciencia, que ya ha salido también antes. Pues hasta aquí hemos llegado. Quería agradeceros a los panelistas, a los asistentes,
vuestra atención, vuestros testimonios, vuestras preguntas. A Sandra también tu introducción. La verdad es que ha sido súper interesante. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Es un tema apasionante. Esto no se queda aquí. Ha finalizado el reto, pero nosotros con la despoblación también seguimos trabajando en Ideas for Change, y en FiturNext siempre tendremos esa perspectiva también de despoblación, y con estas 3 iniciativas y el resto, pues encantadísimos también de pensar en ese efecto multiplicador de los proyectos, qué más podemos hacer ahora que hemos llegado hasta aquí. Y nada, pues agradeceros de verdad vuestro tiempo y bueno, pues seguimos en contacto. Al público, pues os pasaremos un enlace a vuestro email cuando subamos, que había gente que había tenido algún problema técnico, cuando lo subamos a YouTube, en Fitur, y nada, os lo pasaremos para que lo podáis ver o compartir lo que queráis. Muchísimas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.